Buenas tardes, a continuación se va a presentar los resultados de la investigación titulada Diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza de la modelación con ecuaciones diferenciales, elaborada por mi compañero Yesito Oliveros Díaz y mi persona Rubén Bolívar Rodríguez, con la asesoría del magíster José Gregorio Solorzano Movilla. En la realidad existen diferentes fenómenos observados que necesitan ser estudiados para poder entender su comportamiento y así poder sacar provecho de los resultados del mismo. La modelación matemática hace parte de uno de los propósitos generales del curso de ecuaciones diferenciales del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Y además de esto, apoyándonos en Dulio y Perdomo, se encuentra que el problema empieza a existir cuando el estudiante no comprende el proceso del modelamiento y de la solución del problema de modelamiento con ecuaciones diferenciales, y tampoco entiende realmente cómo la interpretación de los resultados que se generan al resolver un problema de modelamiento con ecuaciones diferenciales. De aquí formulamos las siguientes preguntas. Como pregunta principal, ¿cómo mejorar la enseñanza de la modelación matemática en el salón de ecuaciones diferenciales del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico? Y como pregunta secundaria, ¿cuáles son los conocimientos previos para la solución de los modelos con ecuaciones diferenciales de primer orden que poseen los estudiantes? ¿Qué dificultades tienen los estudiantes para la solución de los modelos con ecuaciones diferenciales de primer orden? ¿Cómo interpretar algunas de las aplicaciones con ecuaciones diferenciales de primer orden teniendo en cuenta las dificultades presentadas por los estudiantes? La justificación está basada a partir del sílabo del curso de ecuaciones diferenciales del programa de licenciatura de matemáticas del año 2016. Pues sus ítems nos llevan a tener una mayor importancia en la parte de modelación de las ecuaciones diferenciales. Cada una de ellas forma una relevancia, la cual conlleva a la explicación que vamos a desarrollar en la presente exposición. Para responder a las preguntas, tanto la principal como las específicas, hemos desarrollado un objetivo general y 3 objetivos específicos. Nuestro objetivo general dice diseñar una secuencia didáctica basada en la modelación matemática con ecuaciones diferenciales de primer orden en el programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Nuestros objetivos específicos, el primero menciona identificar el manejo de los conceptos de la modelación con ecuaciones diferenciales de primer orden que poseen los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. También interpretar los resultados del manejo de los conceptos y de la modelación con ecuaciones diferenciales de primer orden que existen los estudiantes. Y como tercer objetivo específico, implementar algunas de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden con base a la teoría de situaciones didácticas a estudiantes de ecuaciones diferenciales del programa de licenciatura en matemáticas de nuestra alma mater. Como marco referencial, hicieron parte de diferentes investigaciones, tanto internacional, nacional como localmente, en las que pudimos evidenciar en sus conclusiones y recomendaciones y en todo su proceso de modelamiento con sus diferentes metodologías, las dificultades que se encuentran en el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales y del modelamiento con ecuaciones diferenciales, y más precisamente con nuestros referentes locales, tomando a Peña y a Torrenegra en el 2019, en el que encuentran en una investigación en la que encuentran dificultades en la resolución de problemas de modelamiento por parte de los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Nuestro marco teórico, o también llamado análisis preliminar, en cuanto a la primera fase de la ingeniería didáctica que estamos utilizando como metodología de investigación, y más precisamente el análisis histórico, se hizo un análisis referente a las ecuaciones diferenciales, a la modelación matemática y a 3 modelos matemáticos esenciales, que es la modelación de Thomas Malthus, el enfriamiento de los cuerpos y la caída libre de los cuerpos. De igual forma, se realizó en el análisis preliminar un análisis didáctico y un análisis cognitivo.
En análisis didácticos, para poder realizarlo, se utilizó el sílabo de las ecuaciones diferenciales del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Atlántico. Y de igual forma se utilizó el primer libro que aparece en el mismo sílabo de Denis Silk de la séptima edición. Y en el análisis cognitivo se realizó un cuestionario, unas preguntas, las cuales dieron como resultado eh, inconvenientes en conocimientos previos de los estudiantes, conceptos, relaciones entre variables, las soluciones metódicas que poseen y un arraigado enfoque cuantitativo en falta de interpretaciones cualitativas. En cuanto a la ingeniería didáctica, esta se divide en 4 fases. La fase preliminar, en la cual se le hace un análisis histórico o epistemológico que fue presentado anteriormente, un análisis didáctico en el que se identifican cómo se implementan las clases de modelación con ecuaciones diferenciales, y el análisis cognitivo, que son los conocimientos que poseen los estudiantes, que fue lo presentado anteriormente. En el análisis a priori, se elaboran las diferentes situaciones a aplicar. En el análisis experimental, estas situaciones realizadas anteriormente se aplican a los estudiantes, y en el análisis a posteriori se realiza la evaluación y la confrontación de este análisis, del primer análisis preliminar, y los datos que se recogen al momento de implementar la situación, es decir, que se realizó en el análisis experimental. En cuanto a la teoría de situaciones didácticas, una situación, las situaciones es el entorno en donde se desenvuelve el estudiante, el cual es manipulado por el docente. Estas situaciones tienen dentro de sí otras situaciones, la cual es la situación-acción, en donde se pretende que el estudiante, con sus conocimientos previos, resuelva los diferentes problemas planteados. La situación de formulación, en donde se le pide la formulación de hipótesis, y la situación de validación, en donde se validan los conocimientos, y la institucionalización, que aunque no es una situación, se presenta para poder darle cierre a cada una de las situaciones, que es en donde se formaliza por parte de los docentes o los investigadores los saberes adquiridos por los estudiantes. Nuestro diseño metodológico está basado, como mencionó mi compañero, en la ingeniería didáctica. Consta de 4 fases. La primera fase es el preliminar, que se presentó en el marco teórico. La fase número 2 es el análisis a priori. Se basa en lo concerniente al análisis preliminar. Se presenta en el capítulo 4. La fase 3, la experimentación, donde se aplica la teoría de situaciones didácticas. Y la fase número 4 es el análisis a posteriori, que se presenta en el capítulo número 4. Nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo. Cabe resaltar también que nuestra población está conformada por 46 estudiantes activos de la universidad. 32 de ellos hacen parte de la sede norte y 14 hacen parte de la sede sur. Nuestra muestra es no probabilística y está conformada por 2 estudiantes activos del programa de licenciatura en matemáticas, cuáles fueron escogidos gracias al interés por primera parte de ellos dentro del curso al cual atendimos, si nos podrían ayudar, y por el tiempo que ellos disponían, fue posible realizar esta investigación de esa forma. En cuanto a las técnicas e instrumentos, se utilizó el cuestionario para poder dar respuesta al primer objetivo, para poder hallar los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre modelación con ecuaciones diferenciales, y el diario de campo, que nos ayudó para poder hacer la recogida de datos al momento de la aplicación de las diferentes situaciones didácticas. Nuestra concepción y análisis a priori, que fue en donde se elaboraron las situaciones didácticas, se realizaron 3 situaciones. Se elaboraron 3 situaciones, las cuales también se aplicaron a cada uno de los estudiantes, de los 2 estudiantes de la muestra, en donde cada situación se llevó a cabo en un día distinto y por medio de la plataforma Google Meet. El promedio de duración de cada situación fue de 90 a 120 minutos cada uno. En el análisis a posteriori se ha de presentar las respuestas relevantes de la situación número 1.
Y dice, supongamos que hay una ecuación que predice el crecimiento poblacional de una colonia de bacterias en el tiempo T. La primera pregunta plantea, o la primera ecuación, plantea que a partir de los conocimientos previos, el estudiante interprete el presente modelo. ¿Qué significa el tercer ítem que se ve en pantalla? Para lo cual el sujeto número A responde que K tiene un valor de 0.693147 y el sujeto número B dice que T tiene ese valor, es decir, 0.693147. Esa fue la respuesta. En la misma situación, un punto número 3 plantea que realizara tanto el sujeto número A como el sujeto número B una propuesta gráfica del crecimiento poblacional de la colonia de bacterias. Podemos observar la respuesta de los dos sujetos a continuación en nuestras pantallas. Observamos que aunque la ecuación que describe el crecimiento poblacional es de carácter exponencial, la evidencia gráfica en ninguno de los dos sujetos se establece de esa manera. Establecen rectas. Esto puede generarse a partir de quizás una respuesta inmediata, tanto del sujeto A como del sujeto B, a una respuesta que le llegue inmediatamente anterior, valga la redundancia, de haber respondido un criterio de carácter exponencial. Es decir, ellos sabían que era de carácter exponencial, pero no se evidencia en sus gráficos. Estos sujetos, tanto A como B, pueden verse limitados quizás por falta de conocimiento, de comprensión de la realidad de lo que es una ecuación de una función exponencial, lo cual puede ocasionar quizás una realidad para él, es decir, una comprensión lógica dentro de él, pero que no se atiende a las características de la situación real que presentan estas ecuaciones. En el punto número 6 se le pide que responda y argumente cada una de las siguientes preguntas. La A, ¿crees que este modelo hallado predice exactamente la realidad? La B, ¿consideras este un modelo determinista o estocástico? La C, este es un modelo discreto o continuo. Y la D, que ese es un sistema dinámico. Sujeto número A, cree que en un sistema, un lugar aislado, con todas las condiciones posibles simplemente para ese modelo, sí se puede predecir exactamente la realidad. Mientras que el sujeto número B dice que se puede acercar a la realidad, pero no ser exacto. Para las demás preguntas, B, C y D, los estudiantes responden no sé. Ok, en la situación 2, antes de dar inicio a la situación 2, se realizó lo que fue la validación de las respuestas de los estudiantes en la situación 1 y se procedió a la formalización de las respuestas y se dejaron claros las diferentes conceptos o respuestas que los estudiantes no respondieron, para así poder dar inicio a la situación 2, en la que se planteaba un modelo del enfriamiento de un cuerpo de agua, el cual fue presentado dentro de una tabla llamada tabla 1 o tabla real, en la que se contrastaba el tiempo con la temperatura del cuerpo. Luego se le pidió a los estudiantes que con esos datos hallaran una ecuación diferencial para poder así crear una tabla 2, o llamada también tabla de predicción para el enfriamiento del líquido. Los estudiantes hallaron, cada estudiante halló su ecuación diferencial y predijeron en la tabla en los mismos tiempos T que se presentaban en la tabla real, y se hallaron las temperaturas aproximadas por medio de la ecuación diferencial. Y en este punto, tercer punto, se les pide a los estudiantes graficar ambas tablas, la tabla real que se les dio en el ejercicio y la tabla de predicciones, que fue la que se creó por medio de la ecuación diferencial. El sujeto A coloca una manera un poco común, y es colocar el tiempo T, que es la variable independiente, colocarla en el eje de la abscisa, en el eje de la coordenada, mientras que el sujeto B lo hace correctamente colocando el tiempo en el eje X y la temperatura en el eje Y. En el inciso B se pregunta,
El modelo matemático encontrado describe con exactitud el proceso de enfriamiento del líquido porque el sujeto A nos dice que sí describe con exactitud el proceso de enfriamiento del líquido. Y nos dice que es porque se ve que a medida que el tiempo va pasando, el líquido se va enfriando. Mientras que el sujeto B nos dice que sí, que también el modelo matemático describe con exactitud el proceso de enfriamiento del líquido eh, porque describe el comportamiento lo más cercano a la realidad. En esta pregunta lo que se deseaba era que el estudiante se ayudara de la gráfica, en donde estaban planteadas las dos gráficas, la gráfica real de la tabla 1 y la gráfica de predicciones, que era la de la tabla 2, y que el estudiante nos dijera con criticidad si si estaba haciendo exacto ese modelo hallado con la tabla 2. En el inciso D se pregunta si el modelo, ¿qué pasaría con el modelo si se deja por más de los 40 minutos, sabiendo así que la temperatura del líquido, la temperatura ambiente es de 24 grados centígrados? ¿Qué pasaría con la temperatura del líquido? El sujeto A nos responde correctamente diciendo que el agua quedaría, al pasar el tiempo, quedaría en la temperatura ambiente, que en este caso es de 24 grados centígrados, mientras que el sujeto B no nos especifica, simplemente nos dice que el enfriamiento del líquido va a seguir bajando. Y a continuación, la respuesta relevante de la situación número 3. La situación número 3 se basa en el modelo de crecimiento poblacional. La primera pregunta que se les plantea es: ¿cuál es la tasa de crecimiento anual de la población colombiana en el año 2010? Para lo cual a los estudiantes se les dieron unos datos específicos, unos datos suficientes para que se pudiera responder a esta pregunta. Sin embargo, los estudiantes no lo realizaron pues con los datos que nosotros les proporcionamos, los investigadores. Tuvieron que recurrir a la página, a una página donde está pues, la población total de Colombia en diferentes años, y tomaron un dato de ahí que realmente sí servía para llevar a cabo la solución del problema. Es decir, dieron con la respuesta del modelo de la misma manera como estaban acostumbrados en clase, no atendiendo quizás con los datos suficientes que se les había proporcionado. Esto fue para el sujeto número A y también para el sujeto número B. La tercera pregunta de la misma situación menciona: ¿cómo hallarían la tasa de crecimiento mensual de la población colombiana en el año 2010? El sujeto número A toma la constante K, la divide entre 12 y le da su respuesta. Y el sujeto número B realiza el mismo procedimiento. La quinta pregunta de la misma situación dice: ¿crees que se debería considerar más variables para hacer precisas predicciones? Si es así, ¿qué variables crees que intervienen en el modelo del sistema y que no se tienen en cuenta en el mismo? El sujeto número A plantea que los fallecidos anuales puede ser una variable que no se ha tenido en cuenta, y el sujeto número B cree que se manejan las variables necesarias para aproximarse al resultado real. Como conclusiones, se evidenció dificultades en los saberes previos y los conceptos referentes a la modelación con ecuaciones diferenciales. Se observó también que las diferentes formas en que se les planteaban las preguntas a los estudiantes generaba conflictos a la hora de poder los estudiantes plantearse una manera de llegar a la solución. También, con la teoría de situaciones didácticas, los estudiantes pudieron generar sus propias maneras de abordar los diferentes problemas de modelamiento, y bajo la teoría de las situaciones didácticas se pudo observar cómo los estudiantes pudieron crear hipótesis y formularlas, y de esta manera nos puede dar una visión amplia de la comprensión del alumno respecto a los problemas planteados en las respectivas soluciones. Nuestras recomendaciones se basan en 4 ítems. El primero: resulta adecuado utilizar una secuencia didáctica a través de la teoría de situaciones
matemáticas, plantear los problemas de situaciones de modelación matemática con ecuaciones diferenciales que generen criticidad en el estudiante. También organizar situaciones en las cuales los estudiantes puedan formular hipótesis a partir de los problemas que se les presenta. Y como ítem número 4, dedicar un mayor porcentaje a la explicación detallada de estos problemas de modelación matemática. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.